muchas gracias por participar. Les hago rápido un pequeño background de lo que estamos haciendo. Este foro surge de una idea que tuvimos cuando Lourdes nos invitó a participar en otro foro que se llamó Education Makeover, y ahí nos dimos cuenta de la necesidad de que los directores de escuelas particulares conocieran información no solamente jurídica, sino las tendencias de la educación y la tecnología dentro de la educación. Entonces decidimos hacer este foro, invitarlos a todos ustedes. Queremos agradecerle a Lourdes el contacto con la gente de Google, queremos agradecerle a Google que nos haya prestado sus instalaciones, y pues si les parece bien, comenzamos con el primer tema, que va a ser derecho fiscal para directores. Mi nombre es Alfredo Villar López, yo tengo la licenciatura ya en Derecho, maestría en Amparo, y estoy actualmente cursando el doctorado en Derecho Constitucional. Es parte de las preparaciones que hacemos nosotros dentro de la asociación para poderlos servir mejor a ustedes y encontrar nuevas formas de defensa, tanto jurídica como potenciar todas las actividades que ustedes tienen como maestros. ¿Cuáles son los objetivos de esta conferencia? Bueno, pues primeramente vamos a aprender lo indispensable sobre derecho fiscal. Sabemos muy bien que los directores de escuelas particulares generalmente están ocupados en mejorar la educación, en buscar que haya más inscripciones y sobre todo en buscar nuevos modelos educativos. Por eso es que nosotros queremos invitarlos a que se unan a la Asociación Nacional para poder apoyarlos en esos aspectos que ustedes tienen que tener un mínimo de conocimiento, pero no necesariamente la totalidad. Nosotros estamos precisamente para eso, pero sí vale la pena que ustedes conozcan su esfera jurídica y que ustedes vayan entendiendo por qué la autoridad les está violentando varios de sus derechos. Vamos a establecer la esfera jurídica y ustedes van a tener las bases necesarias para crear una estrategia fiscal para su escuela. Ustedes van a empezar a conocer y a tomar decisiones basadas en información real, en información jurídica, y eso es lo más importante. Esta es una conferencia que va a durar un poquito menos de 50 minutos como estaba programada, porque nos tuvimos que comer un poco de tiempo para que pudieran ingresar un poco más de directores. A final de cuentas ustedes van a conocer y van a poder ejercer sus derechos y conocer únicamente cuáles son sus verdaderas obligaciones. Eso es lo más importante para que el Estado, para que el gobierno, el propio SAT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no les creen obligaciones que no tienen y no les lleven a cabo actos administrativos que terminan en una verdadera persecución. Hemos tenido casos con escuelas privadas que les han fincado créditos hasta por 4 millones de pesos. Ya saben cómo es la tecnología, les pido una disculpa. Bien, la escuela particular pues es una empresa, todos lo sabemos, ¿no? Constantemente en las conferencias de la asociación les hemos repetido que es una empresa y que no se trata de estar jugando a la escuelita, sino de estar haciendo y tomando decisiones que fomenten a la escuela. Yo les pregunto a ustedes y les pido que visualicen esta situación de que son no contribuyentes. ¿Ustedes saben que son no contribuyentes o simplemente aceptan lo que el SAT les dice? La mayor parte de las escuelas tristemente solamente lo aceptan, pero bien, vamos a conocer hoy el marco jurídico para evitar que estos actos de la autoridad se den y socaven los derechos de ustedes y de la escuela y en general de la comunidad educativa, porque también al ponerles un impuesto sobre la renta, ustedes tienen que elevar su colegiatura y eso va en detrimento ¿de quién? Pues del alumno, ¿no? Hay que aprovechar esos ingresos precisamente para generar una comunidad educativa mucho más ágil, mucho más participativa dentro de la propia escuela y dentro de las decisiones que los alumnos tienen que empezar a tomar. Ya lo platicarán más adelante en una de las conferencias. El nuevo modelo educativo es una maravilla, nos lo van a contar alrededor de todas estas conferencias y además nos van a decir el tema de la tecnología, cómo se va incluyendo esta tecnología, pero ustedes necesitan recursos para poder invertir en esa tecnología. ¿De dónde los van a sacar?
dejen de pagar impuestos, porque ustedes no tienen esa obligación, y ahorita lo vamos a ver. Ya está demostrado, precisamente por la Corte, lo hemos ganado nosotros en varios juicios, hemos tenido que ir, como vieron en el video, hemos ido hasta el final con las escuelas, donde nos han impactado muchísimo las autoridades. Recientemente estuve yo en la ciudad de Obregón, metiendo una queja, porque a pesar de que habíamos ganado un juicio, la autoridad todavía intentó cobrar un crédito fiscal. Ya con una resolución de un juez, la autoridad intenta fincarle un crédito a la escuela y de todos modos lo hace, pero nosotros no la abandonamos, nosotros no somos el abogado tradicional que le entrega la sentencia a la escuela o al cliente y lo deja. Nosotros seguimos hasta el final, hasta que ya vemos que la escuela está libre del pago de impuestos. Y quiero decirles que esa queja surtió efecto de inmediato. Esa queja hizo que le hablaran a la escuela, a la gente del SAT, y le pidiera una disculpa y le regresaran todos sus bienes. Eso ya está arreglado y así trabajamos en la asociación, no solamente en los temas fiscales, sino en los temas pedagógicos y en cualquier otro tema que ustedes requieran asesoría. Los recursos económicos, ya lo decíamos, que hoy destinamos al pago de ISR, ustedes lo pueden reinvertir en lo que ustedes decidan. ¿Para qué? Para tener unas escuelas fuertes, para tener comunidades educativas participativas, que eso es lo que precisamente el nuevo modelo educativo les va a solicitar. Y sin más, entramos al tema. El derecho fiscal es el conjunto de normas jurídicas referidas al establecimiento de contribuciones, también conocido como impuestos. Son también las aportaciones de seguridad social, el IMSS y el ISSSTE, y también tenemos el pago de contribución de mejoras y derechos. La materia fiscal comprende tanto las contribuciones o ingresos que obtiene el Estado en ejercicio de su facultad de imperio, es decir, es lo que el Estado tiene derecho a cobrarle a los ciudadanos para poder proveer de servicios. Y esto está señalado en los artículos 31, fracción cuarta, y 73, fracción séptima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, no es que no querramos pagar impuestos, es que no tenemos por qué pagar impuestos que no nos corresponden. Mucho ojo, no se confundan, no estamos tratando de evadir impuestos, simplemente estamos diciendo, yo tengo que pagar tal y tal impuesto, este no. Y la escuela particular, bajo ciertas condiciones de su acta constitutiva, de su sociedad, no tiene por qué hacerlo. Vayan visualizando esta idea, por favor. En materia fiscal, bueno, rige el principio de legalidad, que es apego a la ley, y eso es lo que menos hace la autoridad, y lo vamos a ver en un momento. También el de obligatoriedad, proporcionalidad, equidad, residencia y anualidad, y vinculación con el gasto público, es decir, todos los impuestos que el Estado cobra, los tiene que gastar en un gasto público, tiene que ser para beneficio de la sociedad. La jerarquía de las leyes fiscales, como en cualquier materia jurídica, se determina a partir de la Constitución. Y después tenemos las leyes federales, las leyes generales, donde también podemos establecer las constituciones de los estados, y después las leyes estatales en un nivel inferior. ¿Dónde entran los acuerdos? Por ejemplo, el acuerdo del 10 de marzo, que nos lo van a platicar en Profeco. Esos no pintan aquí. No pueden ir en contra de la Constitución. ¿Por qué nos los aplican? Porque no nos defendemos. Porque no hacemos valer nuestros derechos. ¿Y por qué no lo hacemos? Por desconocimiento. Porque si llegamos con un abogado que no se dedica a las escuelas particulares, lo primero que les va a decir, está en la ley. Ustedes ya nos cambiaron, el Código Fiscal indica que ya son contribuyentes, entonces no pueden hacer nada. Tuvieron un momento para irse al amparo, no es cierto. Ustedes no tienen por qué aceptar eso. Ustedes tienen el derecho de irse al juicio de amparo o a un juicio de nulidad, dependiendo el caso concreto de que se trate. ¿Y lo están haciendo? ¿O están permitiendo que el SAT les viole el derecho? Ninguna ley puede ir en contra de lo que la Constitución señala. Y la Constitución les da a ustedes una protección grande. La teoría de la contribución, o sea, ¿por qué pagamos impuestos? La teoría de la contribución se sustenta en diversos principios, como por ejemplo el del pago de los servicios públicos, ya lo veíamos, el gasto público. Otro principio es el de la seguridad pública. ¿Qué tal estamos en ese ramo? En sus escuelas, ¿cómo lo viven? En sus ciudades, ¿está realmente funcionando? La necesidad social de la tributación depende de la satisfacción de las mismas.
Y quiero decirles antes de entrar a este tema que es muy importante, que los candidatos, las propuestas de todos los candidatos requieren dinero. Y para eso, ¿cómo se puede financiar el Estado? ¿Cómo pueden financiar sus propuestas? Con deuda y con impuestos. Claro que se van a endeudar, pero también van a buscar los impuestos. ¿Y quiénes son los villanos favoritos de este gobierno y del próximo gobierno? Las escuelas particulares. Se van a venir sobre nosotros, sobre nuestro gremio, durísimo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a permitir? Tenemos que unirnos y para eso está la asociación y para eso los invitamos, para que conozcan esta información y para que ustedes puedan tomar la decisión y para que sepan que no están solos, que tenemos años de experiencia, que tenemos triunfos y que los vamos a seguir defendiendo siempre que ustedes nos lo permitan. No podemos defenderlos por fuera, tienen que estar con nosotros y tienen que pedir esa defensa, porque así son los juicios en México, así es la ley. Ustedes saben que en el juicio de amparo la sentencia aplica únicamente para aquella persona que la solicitó y que la ganó. Entonces, podemos defender una escuela y esa escuela ya tiene su amparo. ¿Le sirve a usted? No, hasta que usted tenga ese amparo también, hasta que lo solicite. Y si se lo dieron a esa escuela, se lo tienen que dar a ustedes. ¿Por qué? Porque rige el principio de igualdad jurídica. Lo que le dieron a una persona, se lo tienen que respetar a otra persona. La ley no puede hacer distinciones. Hay que ser muy claros en eso. Y bien, regresando al tema de la relación tributaria, que nace al darse la situación concreta prevista por la norma legal. Y esto es lo que nos dice generalmente la autoridad fiscal. Fíjense nada más, ustedes son contribuyentes porque ustedes están vendiendo servicios educativos. Ustedes están comercializando, usa esa palabra, comercializando servicios educativos. La educación no tiene una naturaleza comercial, y ahorita se los voy a demostrar. Y ya lo dijo un juez, y ya lo dijo la Suprema Corte. Entonces, si la naturaleza, de la educación no es comercial, ¿cómo podemos nosotros estar vendiendo servicios educativos? ¿Cómo los podemos estar comercializando? Y ojo, hay muchas escuelas que hacen contratos con sus vendedores para ponerle comercialización de servicios educativos. Grave error, porque entonces ustedes están aceptando que sí están dedicándose a una actividad comercial y entonces sí tienen que pagar impuestos. Entonces, esta idea de platicar con ustedes sobre esto, pues nos dice que el ISR, que es el tema favorito de la Secretaría de Hacienda y del SAT, pues es una obligación según la ley, y lo veíamos al principio, rige el principio de legalidad, cuyo sujeto activo es el Estado, o sea, él les va a cobrar, y el pasivo son ustedes les van a cobrar, y ustedes tienen que pagar. Nace y se crea esta obligación con la ley, se instaura por la fuerza de la ley. Pero ninguna ley dice que la naturaleza de la educación sea comercial. Simple y llanamente decidió el SAT cambiarlos de un régimen a otro. Y nadie protestó. Bueno, algunos sí protestaron y esos están hoy exentos de este impuesto, precisamente porque se defendieron. Pero la autoridad, y lo vamos a ver también más adentro, vamos a platicar un poquito más a fondo, apuesta a cuántas escuelas se pueden defender. Y hay muchos diputados y muchos senadores con los que se platica, y jueces, magistrados, donde platicamos con ellos y nos dicen, bueno, es que de verdad la autoridad sabe que lo que está haciendo es ilegal. Y le pregunto, ¿y entonces por qué lo hace? Pues porque ¿cuánta gente se va a defender? Si se defienden 1000 escuelas, es mucho. Y de esas 1000 escuelas, ¿cuántas van a ganar? Porque ¿cuántas se van a ir con abogados que no saben de materia educativa? Si ganan 100 escuelas, de 40,000, de 80,000 que son en toda la República Mexicana, ¿ustedes creen que le va a hacer mella al SAT? ¿Ustedes creen que ellos se sienten mal por esas escuelas que perdieron? Para nada. Pero si nosotros nos empezamos a defender, si nosotros empezamos a actuar, es entonces cuando el SAT nos va a empezar a respetar. Y no solo el SAT, también la Profeco. Lo vamos a ver en la tercera conferencia de hoy. La reforma de la ley Profeco viene terrible, terrorífica, y en contra de la escuela particular. Se han encargado no solamente los candidatos, los funcionarios públicos y los partidos políticos,
de señalar a la escuela como un gran villano, cuando la escuela particular, y cuando la escuela particular lo que está haciendo es salvar al propio Estado del incumplimiento del artículo 3º constitucional. Ustedes deberían de ser, guardadas todas las proporciones, considerados como héroes nacionales. Ustedes están dándole educación, becas a cualquier cantidad de alumnos, y aún así les dicen que paguen impuestos. ¿Y ustedes qué están haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Le decimos, sí, ¿cuánto? ¿Cuánto quieres que pague? Y nos ponen créditos fiscales y nos embargan y todo lo pagamos. Señores, hay que empezar a despertar, hay que empezar a cambiar esa mentalidad. Para eso es este foro, para que ustedes cambien su mentalidad en el aspecto jurídico, en el aspecto tecnológico y en el aspecto pedagógico. Vamos a abarcar en este foro esas tres áreas. Bien, la obligación tributaria nace por disposición de la ley, sin embargo, para su reconocimiento es necesario que surja concretamente el hecho o presupuesto que el legislador señala. Y el hecho que nos señalan como punitivo, como impositivo, perdón, es que comercializamos la educación. Un producto que por su propia naturaleza no puede ser comercializado. No hay forma. Ustedes le dicen a la escuela, al padre de familia, oye, voy a subir de precio la colegiatura y voy a esconder la educación, como si fueran huevos, como si fueran naranjas, como si fueran manzanas. ¿Lo podemos hacer? ¿Podemos especular con la educación? ¿Qué sucede si nosotros aumentamos la colegiatura? Unos se quedan, otros se van, pero no podemos especular. Simplemente es totalmente distinto a una comercialización. Y esto es lo que no entienden. Por eso les repito, todos aquellos que estén teniendo con vendedores contratos de comercialización de servicios educativos, acudan a la asociación porque están en un grave error. Nosotros podemos ayudarles a hacer convenios para que no tengan este error y ustedes puedan dejar de pagar impuestos. El hecho generador es la realización del supuesto previsto en la norma que dará lugar a la obligación tributaria, es decir, es una conducta. De nueva cuenta nos dicen, ustedes están comercializando servicios educativos. Señores, por enésima ocasión, los servicios educativos no pueden comercializarse por la naturaleza de la educación. ¿Cómo se pone un impuesto? Bajo el objeto, es decir, ¿qué es lo que vamos a gravar? El sujeto, ¿a quién se lo vamos a gravar? La base, que es donde está como contribuyente, y la tasa que le vamos a imponer según la base. Nos importa para nuestro análisis los dos primeros, el objeto y el sujeto. Si ustedes ya vimos, primero que el objeto es la educación, y ya vimos que no es sujeta a ningún impuesto porque es de naturaleza comercial, no es de naturaleza comercial. Entonces, ¿a quién quieren ponerle el impuesto? Al sujeto. Bien, somos sociedades civiles dedicadas a la educación, y así dice nuestro objeto social en nuestras actas constitutivas. Tampoco ni el objeto ni el sujeto cumple con los requisitos de ley, y ya vimos que el tema fiscal se rige por el principio de legalidad. ¿Quién está faltando a eso? Todo aquel que está considerando a la escuela, a la sociedad civil, como sujeta del impuesto. No cumplimos la hipótesis normativa, y sin embargo nos lo aplican. Hay que defenderse, hay que dejar de pagar el impuesto. Acérquense a la asociación y ahí con mucho gusto les vamos a ayudar a arreglar esta situación fiscal. La obligación fiscal, ya lo vemos, nace cuando se realizan las situaciones jurídicas y de hecho previstas en la ley. No nacen con nosotros, nos las imponen, nos las inventan. Nace cuando se realizan estas situaciones jurídicas previstas en las leyes fiscales. Con la realización del hecho generador, nosotros nunca nace nuestro hecho generador. Nuestro hecho generador es impartir educación. Entonces, ¿por qué nos imponen el impuesto? Repito, y perdón que sea tan repetitivo, pero es lo que hacemos. Nos dejamos. No están haciendo en tiempo y forma la obligación, y sin embargo nos la imponen.
Y entonces viene el problema de que ya nos impusieron la obligación fiscal y luego no tenemos para pagar el impuesto porque tenemos que ver el tema de las nóminas, porque tenemos que ver en algunos casos la renta, porque tenemos que pagar la luz, que ya también ya nos subió, tenemos que pagar a los maestros, porque no podemos dejarlos por fuera, etcétera. Materiales, reparaciones a las escuelas, los padres de familia se nos atrasan en las colegiaturas y no les podemos cobrar hasta antes de 3 meses, porque si no viene la CEP y la Profeco y nos imponen el acuerdo del 10 de marzo, que ya nos van a explicar que no debemos permitirlo tampoco. Esta situación de los créditos fiscales, ¿en qué deriva? En multas, en embargos, y todo porque desde el principio no le dijimos a la autoridad: yo no soy contribuyente, a mí no me vengas a poner esta obligación. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque no queremos pelearnos con la autoridad, porque le tenemos miedo a la autoridad. Ya basta. Como gremio, nosotros tenemos que estar unidos. Y si una escuela se defiende, y si una escuela ha ganado amparos, ¿por qué las demás no? Yo los invito a reflexionar al respecto y vamos a irnos un poquito más rápido, por favor, por el tema. Aquí tienen lo que es el artículo 31, fracción cuarta, que nos dice que es una obligación personal porque no se puede transferir. Es en aportación pecuniaria, es decir, dinero, se tiene que pagar en dinero, va al gasto público, es proporcional y equitativa. Y aún así nos están dando el tema de las becas. Tenemos que pagarle becas a la SEP y no nos las están considerando ni siquiera como impuesto o como cualquier otra cosa. Somos la única empresa que nos obligan a tributar por vía de la Secretaría de Educación Pública y por la vía del SAT, cuando en ninguna de las dos tendríamos por qué estarlo haciendo. Ustedes pueden ver ahí las principales leyes fiscales en México. Tenemos que el artículo 1 del Código Fiscal de la Federación nos indica quiénes son las personas obligadas a contribuir. Por ende, se entiende que son las personas físicas y morales a quienes se aplica dicho código. Léanlo con calmita cuando estén en posibilidad y se van a dar cuenta que las escuelas particulares, la educación no está grabada. ¿Cómo se clasifican los impuestos? Esto, perdón, me lo voy a saltar un poquito porque es por tema de tiempo. Y bueno, el impuesto sobre la renta es un impuesto directo, ya lo platicábamos, porque no puede ser transferido a otra persona, lo tiene que pagar la persona moral, que así está establecido. Y bueno, es personal porque se determina considerando la actividad. Fíjense nada más que importante. Es un hecho que todos los abogados fiscalistas conocen. Considerando la actividad. ¿Cuál es la actividad de ustedes? ¿A qué se dedican? A la educación. Y la educación no es una actividad que pueda ser grabada, porque si no, entonces el propio gobierno estaría faltando a su principio cuando no está cobrándole impuestos a escuelas que son un híbrido como la UAM. No aparece la educación en ninguna ley. ¿Por qué? Porque no es una actividad mercantil. Tienen que darse cuenta y tienen que exigirlo como tal. Esto es lo más importante. Y cuando alguien dice que no somos parte del sistema educativo nacional, recuerden el artículo 10 de la Ley General de Educación, que claramente señala que la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares, con autorización o con reconocimiento de validez oficial, constituyen el sistema educativo nacional y por tanto es un servicio público, libre de cualquier impuesto, señores. Ustedes lo están pagando porque quieren, porque tienen miedo. Les puse ahí un cachito nada más de lo que es el artículo. El artículo 79 es otro artículo que ustedes tienen que empezar a conocer también, porque ahí nos explica perfectamente que las personas morales sin fines de lucro, y en la fracción 10 nos menciona que las asociaciones y sociedades civiles, las escuelas, que en gran parte son eso, y si ustedes no lo son el día de hoy, comuníquense a la asociación para que nosotros les ayudemos a cambiar su acta constitutiva, para que se las revisemos, porque pueden tener ahí
una u otra palabra que los haga mercantiles, y de ahí se toma muchas veces la autoridad jurisdiccional para fallar a favor del SAT. Pero nosotros se lo revisamos y les decimos qué modificaciones tienen que hacer. Bien, la escuela particular ya vimos que no es contribuyente. Con las últimas reformas la Secretaría de Hacienda dice, sí eres contribuyente. No, señores, no lo somos. El artículo 75 del Código de Comercio nos dice perfectamente cuáles son los actos de comercio. Y ustedes los pueden leer, los pueden buscar. En ningún caso dice que la educación lo sea. Pero si todavía ustedes o la autoridad tiene duda, en la parte final de ese artículo dice, en caso de duda, la naturaleza comercial del acto será fijada por arbitrio judicial, ¿no? O sea, un juez va a decidir si la naturaleza de ese acto es comercial o no. Ya quedó establecido que la educación no es comercial. Ahí está la tesis. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya lo definió, no siendo la educación esencialmente y por su propia naturaleza una actividad comercial, y toda vez que la ley de la materia grava únicamente la prestación de servicios mercantiles, la educación no tiene por qué pagar ISR, y ya lo dijo la Suprema Corte. Pero ustedes sí tienen obligaciones, como no contribuyentes. Ustedes sí se tienen que registrar en el Registro Federal de Contribuyentes. Tienen que registrar un domicilio fiscal y tienen que llevar la contabilidad, pero no la electrónica. Contra la contabilidad electrónica también tenemos amparo nosotros, porque ahí lo que les están haciendo es una auditoría permanente y les están violando también su derecho de audiencia, porque los están catalogando, y su principio también de inocencia, de presunción de inocencia, porque ya los están tomando como que son unos tranzas y que no le quieren pagar al fisco y que le van a evadir, y entonces te tengo que controlar. Otro derecho más que les violan, que nos violan como gremio. No lo permitan, señores. Perdón, la contabilidad electrónica es lo que nosotros hacemos de enviarles las facturas. Sí. La contabilidad electrónica, sí, usted lo hace en el sitio del SAT. Sí, o sea que todo tenemos que facturar y se las enviamos. Eso es la electrónica. Todo lo hace de manera electrónica ya. Sí. ¿Sí? Le pido perdón, es que no podemos meternos mucho a las dudas ahorita. De hecho, todas las dudas que tengan, al final va a aparecer el correo electrónico. Por favor lo anotan y nos las mandan. En todas las conferencias no vamos a contestar preguntas, simplemente anoten los correos y mándenos sus dudas, por favor. Les ruego me disculpen por responder tan brevemente. Tienen que conservar sus libros y documentos durante 5 años por lo menos. Claro que en el caso de los documentos de la Secretaría de Educación Pública tienen que conservarlo por más tiempo, esa es otra ley, pero estamos hablando de documentos contables. Y tienen que presentar su declaración anual, pero mucho ojo por favor, la declaración se debe presentar como no contribuyente. Y aquí tenemos un caso que les quiero platicar rápidamente de una escuela que ganó su amparo de ISR. Y entonces nos habló y nos dijo, oye, ¿y ahora cómo le hago? No sé presentar mi declaración como no contribuyente. Y le dijimos, ok, tenemos un despacho contable a su servicio. Y lo contrató, y hoy está presentando este despacho por ellos su contabilidad, sus declaraciones anuales, como no contribuyente. Entonces, acérquense, les repito, a la asociación, pidan este servicio, pidan informes, se les va a dar aquí en la mesa de registro, ahí está Carlos Villar, él es el que tiene todos los datos y les va a dar este informe de la contabilidad del servicio. ¿Qué medios de defensa tenemos? Pues tenemos el recurso de revocación, que es un recurso que se mete administrativamente, el juicio contencioso administrativo, el juicio de nulidad, que pide la nulidad del acto, y el juicio de amparo tenemos indirecto y el directo, dependiendo del caso en el que se encuentre la escuela, que se tiene que promover a instancia de parte, es decir, a solicitud de la escuela, a solicitud del representante legal de la escuela. ¿Cómo llegamos aquí? Bueno, pues la Secretaría de Hacienda, ya lo platicamos, viola constantemente los derechos de las escuelas y nosotros lo permitimos. Sin arbitrio judicial retira derechos, violando la Constitución, establece obligaciones, aún sin facultad legal para ello, y la autoridad fiscal calcula cuántos se pueden ir al juicio, lo que platicábamos, cuántos lo van a ganar, y
con cuánto se va a quedar la Secretaría de Hacienda. ¿Qué opciones tenemos? Mantenernos pagando el impuesto que no nos corresponde, aceptar cualquier acto administrativo de la autoridad, que nos manden un embargo, un crédito fiscal, lo que se le ocurra a la autoridad. Si aumentan la tasa del impuesto, la vamos a seguir pagando, porque ya estamos sujetos al impuesto, porque no nos defendemos. Y ya les digo, gane López Obrador, gane José Antonio Meade, gane Anaya, Margarita la verdad es que yo no le veo posibilidades, pero no quiero ofender a nadie, y bueno, si ganara el Bronco, cualquiera de ellos va a subir los impuestos, porque lo que están prometiendo no se puede pagar únicamente con deuda, y no tenemos los ingresos, señores, como nación, para estar solventando que todo el mundo tenga una renta nacional. ¿De dónde lo van a sacar? De impuestos. Y les recuerdo, el villano favorito de la historia es la escuela particular. ¿O qué podemos hacer? Podemos aplicar el Estado de Derecho. ¿Qué les recomiendo yo? Que se afilien a nosotros, que pidan información, que se unan a los juicios de amparo, que estamos ingresando continuamente y que son colectivos en algunos casos, promover su propio juicio de amparo, aprovechen nuestro despacho jurídico, eliminen todos los problemas fiscales y contables, tenemos ahí un despacho de contadores para que les ayuden a llevar su contabilidad y para que hagan sus declaraciones correctamente, no se metan en estos temas y las hagan como no contribuyentes desde el principio, y les invito a que concerten una cita de inmediato al teléfono que aparece en pantalla en la Ciudad de México, o manden cualquier correo solicitando más información a esos 3 correos. Por mi parte es todo, les agradezco muchísimo, bienvenidos a este foro, gracias por venir y continuamos. Lourdes nos va a decir con quién seguimos. Muchas gracias.